noches a todos los aquí presentes. Bienvenidos sean a todos a esta cuarta edición de nuestros conversatorios del año 2024. Este evento ha sido propuesto por el todavía en consolidación Centro de Estudios Históricos José María Ángulo Sepúlveda, el cual es dependiente del Patronato de los Museos de Arte e Historia de Ocotlán. Este centro de estudios históricos tiene como objetivo estudiar y difundir el patrimonio cultural e histórico de Ocotlán a través de análisis profundos y con el acompañamiento de expertos en el tema. Como proyecto a corto plazo tenemos los conversatorios a través de redes sociales para comenzar a posicionar este centro de estudios, que más adelante quisiéramos fortalecer con un espacio físico en el Museo de Historia, en donde se pretende poner al alcance de los visitantes el archivo histórico que nos legó nuestro fundador, don Chema Ángulo, entre otras donaciones que forman parte ya de nuestro legado, así como ser sede de seminarios, diplomados avalados por la autoridad educativa, apoyados de especialistas, instituciones privadas y públicas como el INA. El día de hoy tenemos nuestro evento de conversatorio mensual, el cual aborda el tema de los niños y las niñas en el marco de la celebración en su honor. Se ha invitado en esta ocasión a una especialista en el tema de las infancias, la doctorante Itzel Lugo. Hablemos un poco acerca de su biografía. Ella es doctorante en Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, maestra en Ciencias Sociales por la UDG, con estancia de investigación en la Universidad de Huelva, en España, comunicóloga por la UNAM y tallerista desde el 2015 con perspectiva de género e intergeneracional. Trabajó en Periodismo CIDE como coordinadora ejecutiva del programa. Ha sido consultora del Observatorio Regional para el Monitoreo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en América Latina y el Caribe de Tejiendo Redes Infancia, cofinanciado por la Unión Europea. Fue tesorera de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación de 2021 a 2023. Ha colaborado en medios digitales, radiofónicos públicos, podcast e investigaciones. Actualmente coordina el Grupo de Trabajo, Comunicación, Infancias y Adolescencias de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, coordina la Escuela de Periodismo para Niñas y Niños y se encarga de la comunicación y difusión de la revista científica Comunicación y Sociedad de la UDG. Sus líneas de investigación e intervención son infancias y adolescencias, tecnologías, metodologías participativas, derechos humanos, comunicación, feminismos y periodismo infantil. Bienvenida, Itzel, a este conversatorio. Muchas gracias, querida Marcia. Con mucho gusto, Itzel. Ya es tradición en nuestro conversatorio que se consta de 2 bloques o 2 partes y en esta ocasión hemos hecho esta división acerca del primer bloque, hablar de niños, niñas y museos. Y bueno, comenzaríamos por definir quiénes son, mientras que el segundo bloque va a hablar más acerca del museo en sí mismo y en parte de la experiencia que ha tenido Itzel como tallerista en museos. Te escuchamos, Itzel. Muchas gracias. Les agradezco bastante la invitación y justamente en este primer bloque me gustaría compartirles cómo vemos, cómo nos relacionamos con las niñas y con los niños, qué pensamos cuando escuchamos la palabra infancia o infancias. Y, ay, fíjense que no puedo compartir pantalla, entonces se los voy narrando. Em, Justo ante esta pregunta de qué asociamos cuando pensamos en niñas, niños, en este tiempo compartiendo talleres con niñas y niños, primero he trabajado con las y los talleristas que después comparten estos talleres con niñas y niños. Y en ese sentido, las palabras que generalmente se asocian es niñas, pensamos en rosa, en moños, niños en carros, en azul también.
Y cuando pensamos en infancias, también generalmente nos remite a una etapa en la vida que vivimos como personas adultas o que alguna niña, una niña o un niño de nuestra familia, cercano, está viviendo. Entonces, en función de esto, la siguiente, por favor, es que eh, pongo sobre la mesa esta pregunta: ¿cómo nos relacionamos en función de esto, como les comentaba, con dichas infancias? Entonces aquí llega un desafío como personas adultas respecto a reconocerles como sujetas, sujetos de derecho y actores sociales. Esto, por ejemplo, se remite y viene de una convención, la Convención de los Derechos del Niño, que se generó en 1989 y que un año después México ratificó, y que permitió que hasta el 2014 niñas, niños y adolescentes fueran reconocidos, reconocidas como titulares de derecho. ¿Y esto qué implica en términos generales y cómo a mí me gustaría traducirlo respecto a la importancia de escucharles? Lo cual conllevaría considerar no solo sus necesidades biológicas, que son importantes y que son fundamentales, sino también, y a la par de ello, sus deseos, intereses, motivaciones con base en las infancias que viven, porque aquí eh, un apunte importante es pensar que las niñas y los niños, o sea, si bien sí comparten una infancia que implica una etapa, a partir de cierta edad, también estas infancias, pues no todas, no todas tienen los mismos derechos, no todas tienen las mismas posibilidades. Y entonces aquí entra otro desafío como personas adultas, que es la importancia de generar espacios seguros en donde se fomente la confianza en medio de los contextos violentos que habitamos, ¿no? Y que también nos ayudan a entender por qué de pronto hay tanta sobreprotección hacia la infancia. Y la siguiente, por favor. Entonces, ¿de dónde provienen estas representaciones asociadas a lo que se nos viene a la mente cuando pensamos en niñas y niños? La siguiente, por favor. Y aquí rápidamente les comparto esta clasificación que hacen algunas autoras sobre las representaciones, o sea, ¿con qué tienen que ver estas representaciones que tenemos en torno a niñas y niños? Y uno, pensar que las hijas, los hijos, en general niñas y niños, son propiedad de padres, madres o tutores. Dos, ver a niñas y niños únicamente como potencial o como un futuro, es decir, alguna vez van a ser ciudadanos, que vayan a la escuela para que se preparen para la vida adulta, cuando acá la invitación está también a a que les consideremos en el presente que habitan. Niñas y niños en extremos, tanto como víctimas o victimarios, es decir, o son conflictivos o son víctimas naturales, ¿no? De cualquier cosa. También pensar a la infancia como privado, es decir, asimilar o asociar que el espacio natural de las niñas y los niños únicamente son o las escuelas o los hogares. Y finalmente también considerar a niñas y niños como incapaces. Y en este sentido, pues negarles la posibilidad más bien de ser también actores, actoras en lo social. Entonces, en función de esto, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué entendemos por un museo? En términos generales, aquí les comparto algunas ideas que extraje de un estudio que con mucho gusto les puedo compartir, que es pensar a los museos como instituciones sociales, también como promotores de experiencias, y que eso detona vivencias, emociones, conocimiento, narrativas, y que en términos generales implica a la memoria, también como receptores de diferentes públicos. Y aquí es pensar que entonces a los museos no solamente acuden personas adultas, sino también niñas y niños, aunque los museos son diseñados por personas adultas. Entonces, con base en esto, la siguiente, por favor, es que dejo sobre la mesa ahora estas preguntas.
¿Por qué un niño, una niña o un niño va a un museo? Y en este sentido, ¿cómo se puede promover, fomentar y trabajar para que los museos también sean espacios para las niñas y los niños? Y al respecto, ¿qué papel pueden jugar las tecnologías en ello? O sea, y esto en el marco de los desafíos también que implican las tecnologías y pensando que en términos simples no todo es bueno, ¿no? O sea, que también nos implican riesgos y que frente a ello también y de forma responsable pueden ayudar. Entonces, a partir de esto, me gustaría presentarles una experiencia que tuve por allá del 2019, pero que antes me gustaría ver, me gustaría escuchar si hay algo de tu parte, querida Marcia. Sí, perdón. Em, Regresando un poco al punto en el que todavía voy a regresar esta presentación, en el que todavía nos estabas hablando de los niños, las niñas, la infancia, en cómo los podemos definir y demás, y las representaciones que tenemos respecto a ellos. Todavía, fíjate que pienso mucho como adulta, claro, lo soy, pero lo pienso como cómo los veo yo a ellos, ¿no? Y luego viene a mi mente qué piensan ellos también de los adultos. Si bien nosotros creamos los conceptos de qué son los niños y las niñas y qué son los museos y los museos son para los adultos y toda esta hilación, cabría preguntarse, como tú bien lo dices, como qué pensamos de ellos, pero por esas representaciones que tenemos de ellos, precisamente es que nosotros definimos lo que creemos que ellos quieren ver en el museo o lo que creemos que ellos esperan encontrar en el museo, en las participaciones, en dinámicas con nosotros como adultos, cómo nos observan a nosotros como profesores, como directivos, como maestros, como papás. No es tan claro, pero para nosotros es claro cómo los vemos a ellos, ¿no? Y así que precisamente de lo que hoy nos estás hablando y nos vas a hablar de tu experiencia, que es donde estamos en este punto, realmente nos faltan más experiencias ya como adultos para encontrarnos o hilar nuestras historias con los niños y decir cómo es su mirada y cómo esa mirada necesita ciertas condiciones. ¿Qué es lo que un niño me pide para observar en un museo? A mí como adulto, ¿no? Porque yo sé lo que creo que ellos quieren, pero ¿qué es lo que ellos quieren? ¿Qué es lo que ellos esperan? ¿Qué es lo que para ellos les parece interesante? Y creo que es el punto de contacto en este conversatorio contigo, Itzel, el decirte, platícanos tu experiencia para saber por dónde, cómo seguir y empezar y rehacer, reestructurar nosotros en el Museo de Ocotlán. Como desde dónde va tu experiencia, cómo vas con ello y nos encantaría escucharte ahora también con tu experiencia de 2019 de todo esto que fue muy interesante de acercarte a los niños mientras estabas en tu posgrado, en tu maestría en Guadalajara. Te escuchamos, Itzel. Sí, muchas gracias. O sea, me gusta lo que compartes y también eh, desde ahora me gustaría también retomar la importancia de lo que se ha venido haciendo también para visibilizar a las niñas y los niños que no hay que dejar de valorarlo, digamos, desde los cambios que son graduales, ¿no? O sea, asumiendo que justamente los cambios son graduales y que ya desde que como personas adultas volteamos a ver a las niñas y los niños desde otro lugar, justamente Ujú. dejándonos sorprender, así como ellas y ellos bien lo hacen, creo que ya es una apuesta por relacionarnos de forma distinta, ¿no? Y al respecto, pues ya es todo un camino que también implica
generar las condiciones, pero desde ahí yo creo que lo que ustedes vienen haciendo es importante, ¿no? Y es un punto de partida. Entonces, en función de esto, esta experiencia que les compartiré de forma breve se basa o sea, fue en el marco de un taller. Entonces, el taller implicó Ujú, diferentes actividades y como el taller fue realizado en un museo, lo interesante también era ver cómo niñas y niños se apropiaban de aquellos espacios que no estaban pensados para ellas y para ellos, pero que al final pues les toca caminar y ver, ¿no? Experimentar. Entonces, una forma justo para ver cómo es que se relacionaban con, cómo es que lo miraban, desde qué lugar, qué les interesaba, etc., fue compartirles celulares, algunas de ellas y ellos ya llevaban su propio celular o tableta y se les dejó la puerta abierta para que entrevistaran, para que se fotografiaran entre ellas y ellos, o sea, ahí fue como, ¿se puede hacer esto? Y ustedes ya decidirán. Entonces, lo ujú, interesante aquí es cómo fueron tomando las fotografías, qué es lo que les llamó la atención, que se acercaron también a entrevistar a policías que estaban ahí en la sala, también a las personas encargadas de cada sala en los museos y ujú. frente a ello, pues el desconcierto de estas personas porque como personas adultas no estamos acostumbradas a que de pronto llegue una niña, un niño y te pregunte, ¿no? Sobre lo que estás haciendo, a ti qué te gustó del museo, tú cómo ves esto, cuál es tu obra favorita, cuestiones que también te ayudan a entender. Qué es lo que les interesa y cómo les interesa? Entonces, en estas fotografías podemos ver incluso cómo cierta fotografía que tomaban no era todo el cuadro, sino era una parte del cuadro. Y a Ujú, veces como personas adultas podríamos decir, es que esa foto está mal tomada, pero aquí lo interesante es no verlo justo desde esa mirada, sino desde cómo de lo que les interesaba a ellas y a ellos. Entonces yo creo que aquí tenemos, digamos, esa gran área de oportunidad, ver cómo esto que se construye desde las lógicas adultas, que es importante cómo es que a ellas y a ellos les interesa, de qué forma, por qué no, o por qué sí, o sea, por qué sí ujú. les interesa y también por qué no les interesa, ¿no? Quizá en ese sentido también es ver que, pues que al respecto hay muchas responsabilidades implicadas, digamos, para que en ese sentido, de pronto estas asociaciones y que están muy presentes también en la vida de niñas y niños sobre ay, es que los museos son aburridos, también Ujú, para entender por qué es que a veces ciertas sí, niñas y niños piensan y sienten y ello. Y creo que ahí dejaría esto sobre la mesa, como esta posibilidad de ver a los museos, sí, con base en esta mirada adulta que se ha preservado, que implica la memoria, que implica la experiencia, y sí. también desde esta lógica de niñas y niños que nos invita a personas adultas a cuestionarnos y a quizá como en ese trabajo, generar formas, generar puentes, ¿no? Que permitan Ujú, también voltear a ver su mirada y a sí. la par de esos espacios que son necesarios generar para ellas y ellos, también ver cómo es que les interesa eso otro, que de pronto puede ser aburrido, pero pues Ujú, que ahí creo que ya de forma muy situada se pueden generar estrategias. sí. Sí, esto es central. Las estrategias, como lo dice retomando tu última palabra, que se tomen desde el museo para que se pueda tener una guía para los niños en cierto espacio. Eso es lo que creo que tú hiciste en ese momento. Como tallerista, guiaste a los niños con ciertas libertades para que ellos pudieran ofrecerte, ayudarte, complementar todo esto junto, la percepción que tenemos como adultos con la percepción de los otros grandes visitantes del museo que son los niños, ¿no?
Y esto de las fotos, como dices, de las perspectivas o los puntos de vista, pues es claro que fueron tomadas por niños, empezando por el ángulo desde abajo, ¿no? Desde ahí ya lo vemos como un punto clave. Otro punto clave, fotografiaron niños. Eso también me parece muy interesante. Luego también que no solo fotografiaron niños, no solo fotografiaron otros, perdón, las obras expuestas, sino cómo era la mirada de los otros niños ahí mismo. Y esa mirada de los niños nos indica mucho de cómo ellos observan o cuáles son sus puntos de interés, que también es como complejo de descifrar, solo imaginándolo desde el horizonte de los adultos, ¿no? Y me parece que hiciste una labor muy interesante para tu investigación en esta búsqueda mediante este taller de la percepción de los niños, que luego refleja mucho de la percepción personal de estos niños, ¿no? De ellos, como una autopercepción, el cómo observan el entorno. Y eso justamente creo que nos da mucha luz sobre qué es lo que a los niños les interesa, a los niños y las niñas les interesa, cuáles son sus motivaciones, qué es lo que ven cuando están en un museo. Y esta guía y la aportación que hiciste en este recorrido de los niños, creo que es algo para valorar centralmente como una experiencia para los museos como el nuestro, para decir, necesitamos un espacio para los niños, sí, pero no es suficiente. Necesitamos luego un guía, necesitamos luego una serie de actividades para poder tener este público más amplio de visitantes de niños y niñas. Muchas gracias, Itzel. Con esto damos pie a nuestro segundo bloque y quiero hablar un poco acerca de actividades que hemos hecho para niños y niñas. No han sido miles de actividades, pero las actividades que hemos hecho creo que han gustado, han tenido esta repercusión en que ellos invitan otros grupos, es decir, grupos, luego nos traen otros grupos. También el sentido de que estas actividades han estado en redes sociales, hemos tomado fotos de estos niños y los vemos a grandes rasgos divertidos, siguiendo el ritmo que llevamos en las pautas y demás. Vemos que estos niños quieren seguir participando, abrimos convocatorias en redes sociales y ellos van, participan, llevan a sus familias. Así que ahí vamos. Voy a dar lectura rápidamente de algunas actividades que hemos hecho, que han sido actividad recreativa a la granja, se han hecho recorridos personalizados a grupos pequeños, grandes, escuelas, taller de teatro en sombras tanto en el Museo de Historia como en el Museo Sacro. Se hizo también en el marco del Festival Alienígena. Se les entregó una credencial alienígena. Se hizo un desfile alienígena con materiales reciclados. Y esto era acompañando a Katia Echazarreta, esta astronauta mexicana de la Ribera de Chapala. Se hizo un encuentro de algunos niños con Katia en el que pudieron conversar con ella. Se hizo un concurso para ganar una tablet, esto ya fue otro evento. Y lo último fue del último eclipse que tuvimos hace unas semanas. También se armó una actividad para el avistamiento del eclipse con algunos aparatos caseros y otros más especializados, con el debido cuidado para los niños, para los adultos en general. ¿Sí? En este segundo bloque vamos a hablar del espacio del museo y de visitar ese espacio, de cómo es esta percepción para los niños y quizá este choque o esta felicidad, no lo sabemos, de acercarse al museo. Y en general podríamos también pasarlo a un espacio sagrado, ¿no? A cualquier otro espacio sagrado. Ya nos hablabas tú, Itzel, de la casa
Ya nos hablabas también de la escuela. Ahora vamos al museo y vamos a escucharte. ¿Qué más hay de esto? Me, me gusta y me parece bien interesante cómo llamas al museo como un espacio sagrado. Y yo creo que ahí hay, o sea, hay como, no sé, un gran trabajo de fondo, cómo transmitir eso a niñas y niños, ¿no? O sea, cómo mostrarles acompañando desde el respeto, Ujú. mostrándolo, ¿no? Haciendo evidente que un museo también implica un espacio sagrado, ¿no? O sea, yo creo que ahí, se pueden generar cosas muy interesantes, cosas necesarias que además nos conectan con otros espacios, ¿no? Y otros ámbitos como es la historia, la geografía, o sea, la cultura popular también, ¿no? O sea, Ujú. todo lo que puede implicar un museo. Y Sí, también en ese sentido, sí, 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 como también los museos son espacios sagrados y también son espacios digamos que están atravesados, ¿no? Que se viven a través de las personas que les visitan y que al sí, respecto, niñas y niños son parte de estas personas que, digamos que merecen ser escuchadas y cómo sí. jugar, cómo negociar entre ambas partes. Entonces yo creo Wow. que, pues que ahí es la pregunta del millón y las actividades que compartes me parece como parte de ese camino, ¿no? Y de todas estas opciones. Me gusta mucho también cómo han incorporado estos elementos lúdicos, ¿no? Mencionabas la credencial alienígena. Sí, me Ujú. parece, sí, Sí. alienígena, o sea, me parece muy padre, la idea, o sea, y yo creo que por ahí también va la cosa, ¿no? O sea, cómo se pueden conjugar todos estos elementos que parten Ujú. del mundo adulto, Sí. pero que no dejen de dialogar con sus mundos, ¿no? Como una Ujú. credencial alienígena que Sí. quizá puede parecer tan simple, pero que esconde muchas cosas, ¿no? Muchas narrativas y que de inicio a una niña o un niño le llama la atención. Así es. Entonces, sí, pensaría eso, querida Marcia, o sea, como esta apuesta por integrar ambos elementos, es decir, que los museos sean espacio de respeto, de Ujú. escucha, ¿no? De aprendizaje, y que Sí. también puedan ser perdón, espacios de intervención, Ujú. ¿no? Entendiendo la lógica del museo, que a veces hay espacios destinados exclusivos para niñas y niños en los mismos museos y que también Sí. a veces se pueden hacer actividades como para Claro. apropiarse de otros espacios con Ujú. base en los códigos del museo, que son Ujú. importantes, ¿no? Para Ujú. preservar lo que hay en un museo y para entender Sí. su relevancia histórica. Y pues Sí. con eso cerraría. Sí. Sí, Cel, creo que a veces en el mundo de los adultos le ponemos mucha seriedad, ritualidad, quizá, al ir al museo, al pensar ya con la palabra museo como una barrera, o no solamente es ir a un lugar, o no es ir al sitio arqueológico, o no es, sino es ir a un museo. Y esa palabra nos pone, no sé si nos aleja o de cierta forma nos invita también a acercarnos, como en esta reflexión, ¿no? Porque en primera instancia, pues sí, claro, es una buena motivación en un día libre ir al museo, en el día de descanso, pensar como es un lugar al que tienes que ir en una ciudad o en cierto pueblo, no lo sé, como una ruta, pero cuando ya lo reflexionamos, sí tiene esta fuerza de seriedad, claro, pero quizá en los últimos tiempos nos hace falta un poco más jugar e invitar, incitar al juego, no como un juego entendido de correr y brincar, que digo, se vale también, podrá haber el espacio,
pero más como este juego de la pregunta-respuesta, de preguntarle al museo, de preguntarle a las obras. Y en este sentido, quizá como una locura, ¿no? Pero es toda una vertiente literaria el hecho de preguntar y es todo un hecho literario el que la obra te responda, escuchar a las obras, escuchar lo que tienes ahí y eso ya sería un inicio de diálogo. Eso es lo que quiero decir. Un diálogo constante con las obras, con las exposiciones temporales, con las exposiciones permanentes, pero que dialoguen, es decir, que realmente puedan atraer al público, que realmente a los niños les parezca relevante, que algo sea de impacto para ellos, que es el personaje histórico, que es el bisabuelo, no lo sé, que es algo relacionado con las escuelas, con los juegos, con el fútbol en Ocotlán, por ejemplo, los futbolistas, con la astronauta es nativa de la región, algo que sea más de impacto para ellos, creo que sería el camino por el cual podríamos seguir caminando, ¿no? Y lo que has dicho hoy acerca de las tecnologías, que solo lo tocamos como muy rápidamente, creo que tiene una relevancia fuerte, porque las tecnologías precisamente pueden ser la ventana o la puerta de entrada que nos ayuden a conectar con los niños, que nos ayuden a conectar precisamente con sus experiencias de vida y cómo las pueden ver a través del museo, cómo pueden encontrarse o reencontrarse con emociones, sentirse identificados y demás a través de una foto que pensamos muy simple, ¿no? Pero de verdad como adultos y en mi caso como mamá, me pregunto cuántas veces le he dado a mi hijo el teléfono para tomar fotos y cuántas veces he visto esas fotos para ver qué tal, ¿no? O qué ve él. Como no es algo común y como museo sí me encantaría que empecemos como un collage en el que pidamos que los visitantes nos pongan sus fotos, que oye, toman fotos, dejen que sus niños tomen fotos, pónganlos en redes y nosotros los publicamos, a ver qué tal, a ver qué resulta, qué les parece más llamativo, ya que estamos en esta dinámica de aprovechar las redes sociales, ¿no? Bueno, estoy en este diálogo de No, está ideas buenísimo. Sí, sí, me encanta. con lo que estamos hablando. Y ya a manera de cierre del conversatorio, tengo unas reflexiones que me gustaría externarte, Itzel, y también a nuestro público, externarles y a ver si a alguien le causan algo, nos dejan comentarios o preguntas incluso, y sobre eso seguimos el diálogo en redes. Pero bueno, empiezo con este cierre. ¿Cómo podemos incluir a los niños y niñas en actividades de adultos? Es una pregunta que podríamos reestructurar hacia qué actividades podemos crear para que el museo sea interesante para los niños y las niñas, que a su vez nos hace pensar en que muchos de los espacios que hemos visitado, llamados museos, no están adaptados, enfocados o incluso hechos para las infancias. Desde la altura de los cedularios y las obras, los cedularios son estos descriptivos de las obras. Desde la altura de los cedularios y las obras, la distancia de las vitrinas e incluso el recorrido guiado que se plantean los aparatos auditivos o por personas guía. ¿Cuántos de estos están en un lenguaje más accesible, no solo para la población en general, sino para los niños también? ¿De qué manera estamos propiciando que los niños sean protagonistas en la interpretación del museo? El museo, al ser un espacio que resguarda historia, ya de cierta forma nos pone una barrera. ¿Cómo podemos atraer a alguien poniendo barreras? Es una cuestión compleja, pero no imposible para reflexionar que cuando vamos a un espacio sagrado o casi sagrado, muchas veces como adultos estamos con la postura de guardar silencio y no solo de bajar la voz. Es una labor grande la que tenemos en los museos. Sí. Itzel, ya para concluir, ¿tienes algunas palabras para compartir con nosotros en este cierre del conversatorio? Me gustó mucho el texto. Es muy, muy conmovedor, muy.
poderoso y me parece que resume bastante bien. Y al respecto, me gustaría cerrar con estos desafíos que tenemos como personas adultas desde las diferentes trincheras que habitamos, ¿no? O sea, Ujú, en ese sentido, no, o sea, claro, yo lo pienso no como, por ejemplo, mamá, sino ujú, como una persona que ha decidido no solo estudiar, ¿no? A niñas y niños, ujú. sino acompañar procesos desde otros lugares, ¿no? Y al Sí, respecto pienso en otras responsabilidades y creo que en ese sentido tenemos como personas adultas mucha tarea sí, a propósito de este 30 de abril sí. y pues me encantará seguir lo que sigan haciendo ahí en los museos de Ujú. Ocotlán, de este lado pendiente y de nuevo, muchas gracias por la invitación. Sí, gracias a ti también, Itzel. Para cerrar, quiero compartir aquí virtualmente el reconocimiento que te hicimos pues de manera digital, que te entregaré en físico en cuanto te vea. Es un reconocimiento de parte de la Fundación de los Museos de Arte e Historia de Ocotlán. El Centro de Estudios Históricos José María Angulo Sepúlveda, perteneciente al Patronato de los Museos de Arte e Historia de Ocotlán AC, extendemos el siguiente reconocimiento a Diana Itzel Lugo Sánchez, doctorante en el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales, por su valiosa participación en el conversatorio sobre las niñas y los niños en los museos, Ocotlán, Jalisco, 30 de abril del 2024, a nombre del presidente del patronato, Enrique Arroyo Gaitán, y de su servidora, la coordinadora del Centro de Estudios Históricos, Marcia Romero. Muchísimas gracias, Itzel, por habernos acompañado esta noche. Estamos engalanados aquí con tu presencia porque tenemos a la especialista en las infancias, con la experiencia en museos y no termino sin antes decir que nuestro siguiente conversatorio, el cual ya corresponde a mayo, será a finales de mayo, más posiblemente a inicios de junio, de parte del doctor Omar Padilla, quien se especializa en la devoción, en la advocación a la Virgen de San Juan de los Lagos, y él nos va a hablar de un tema muy interesante acerca de cómo es la devoción regional en la Ciénega acerca de la Virgen de San Juan de los Lagos. Así que, bueno, los esperamos y que pasen muy buenas noches. Hasta pronto.